¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un rato antes, un rato después de la cena, un grupo de amigos nos reunimos en mi taller a charlar, a dialogar, dado que bueno, a través de los comentarios que van dejando, yo voy desarrollando algunos temas, ustedes van agregando algún aporte y así se va generando la comunidad. Las personas que me siguen desde siempre ya saben la temática de mi canal, pero bueno, por ahí se acerca algún que otro nuevo amigo y no sabe, entonces le cuento de qué se trata, este video y de qué se trata mi canal. Bueno, como digo siempre, el agradecimiento sincero a todos los amigos que me siguen permanentemente. Tengo contacto vía WhatsApp con muchos de ustedes, intercambiamos fotos, data, la verdad muy contento. Bueno, el videito de hoy creo que yo ya lo hice, pero para la plataforma donde yo hacía los videos antes, o sea que lo hice medio apurado, no desarrollé de la manera que a mí me gustaba el tema. Dado que bueno, yo lo cuento siempre, pero lo voy a contar una vez más. Yo mis primeros juegos de tubos, de pulgadas y milímetros, por eso digo mis primeros juegos, yo los fui comprando de unidad en unidad, que a veces me tocaba una marca, a veces me tocaba otra. Bueno, de ahí también el conocimiento con la calidad de cada una de ellas. Siempre tuve preferencia por los tubos hexagonales, dado que me parecía que el bulón o la tuerca quedaba mejor sujeta, que obviamente es una realidad. Entonces le esquivaba los tubos estriados. Dado que bueno, venía con la experiencia de los trabajos y la escuela técnica con herramientas estriadas gastadas. Entonces la posibilidad de que zafe era prácticamente inevitable. A determinado torque, obviamente. Con herramientas nuevas no pasa. Pero yo hice el industrial, ya eran viejas. Imagínense en manos por ahí inexpertas. Herramientas zafadas. Pero bueno, le agarré cierta idea a las estrías. Entonces fui comprando tubos. Primero las medidas de uso frecuente, las medidas más necesarias. Y después fui completando las medidas secundarias e intermedias en pulgadas y en milímetros. Ya me sentía muy feliz con mis juegos de tubos de encastre media completos. Iba comprando algún alargue, alguna T, alguna manija. Hasta que un día bajo el cárter de un Fiat 600 y por primera vez, después de muchos motores de Fiat 600 que destapé y reparé, me encuentro con bulones multiestría macho, o sea que necesitábamos un tubo estriado, dado que bueno, se necesitaba. Después de mucho encontré un bulón para mostrarles lo que le quería decir en aquel momento, cuando hice el video y por ahí no quedó muy claro. Posiciono el teléfono y les muestro el bulón. Obviamente en la biela de Fiat 600, me acuerdo perfectamente, iba un tubo estriado de 12. Yo tenía mis juegos hexagonales y bueno, tuve que empezar de vuelta. De ahí que tengo juegos de tubos en pulgadas, en milímetros, estriados y hexagonales. Pero este que les voy a mostrar es un juego que compré ya cuando, bueno, me empezó a ir un poco mejor, si bien todavía seguía siendo un chico. Pero bueno, lo tengo desde aquella época. No lo utilicé, pero tiene valor bastante interesante en lo que es antigüedad, dado que viene con algunas medidas que hoy en día no se fabrican y tiene sus años. O sea, este juego que les voy a mostrar es de la marca Drevo, que intuyo que algo tiene que ver con Gedore, dado que van a ver que algunas de las manijas son de la marca Gedore. Así que bueno, como dije, hecha la introducción, posiciono el teléfono y hablamos sobre estos tubos. Bueno, gente, más o menos el bulón que había encontrado en aquel momento, cuando ya había completado mis dos juegos de tubos, pero eran hexagonales,
era un bulón de este tipo, que es el denominado multiestría macho. Está el multiestría hembra y este es el multiestría macho. Por primera vez me había encontrado con estos bulones. Si observan, este es en milímetros, vamos a usar la llave que corresponde, la de 19. Si observan, va perfecto. Esa es una llave de 19 y la estría va perfecto. O sea, para trabajar quedaría perfecto. ¿Qué se necesitaba ahí? Tubos estriados. Yo tenía todo hexagonal. Tuve que empezar nuevamente a comprar tubos. Cuando terminé de comprar los tubos, me surgió la posibilidad de comprar esta caja, que hasta el día de hoy no tiene uso. Vamos a tratar de acercarnos, a ver ahí cómo queda, y mirarla un poquito. Para esto me gustaría poder dar vuelta a la cámara, pero no tengo esa posibilidad. A ver si podemos trabar ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, acá podemos observar, vamos a ver si poniéndolo de esta manera se observa mejor. Bueno, acá podemos ver un elenco de tubos estriados de la calidad Drevo, encastre media, cromo vanadio, industria brasilera, de 3 octavos al más grande, que es de 1,25 pulgadas. Se parecen mucho a los Raselli, se parecen mucho a los Gedore, se parecen mucho a los Towidat, pero bueno, salvando las distancias, dado que esta caja me parece que data de fines de los 70, principios de los 80. Tenemos el cardan, o sea, a esta pieza yo le denomino cruceta, cuando está con un alargue, ahí le llamo cardan, dado que se puede trabajar de distinta forma el movimiento. Pero bueno, observen la calidad de los alargues, no sé si se ve bien, pero bueno, están elaborados en cromo vanadio. La curiosidad de esta caja, y tengo que agarrar un destornillador para sacarla porque está tan nueva que no se sacó nunca, o prácticamente no se usó nunca, es la llave crique. La llave crique es una llave crique reversible. Si yo ahí la uso para aflojar, la doy vuelta y la uso para apretar. Este sistema es muy antiguo, dado que según la información que yo manejo, las primeras llaves cricket que vinieron con este sistema fue allá por el año 1930. Es un sistema bastante rudimentario, dado que se salía el cuadrante y bueno, se complicaba porque esta llave, que es nueva, obviamente conserva sus 3 bolitas o 2 bolitas, depende del largo, pero cuando empiezan a perderse, después se caen, se pierden. Esta es de la marca Gedore, que es la curiosidad. No sé si se observa bien, yo lo veo perfecto, pero después yo sé que ustedes no lo notan tan claro. Es de la marca Gedore y es una llave crique de media reversible. Esto es un sistema muy antiguo. Después viene con su llave manija, el acrílico o el acetato, pero es acrílico esto más que nada,
Es muy similar al que venía en la Baco, dado que Baco también vino con este mango móvil en acero. Y bueno, esta es una Hedore, o sea, una llave manija o Berbiquí, como se lo denomina, Hedore. Son algunas unidades de la marca Drevo, mango T deslizante, que bueno, se transforma en una T multimedida, ¿no? Porque uno lo arma ahí y ahí queda la herramienta T para trabajar. Herramientas muy lindas, con muchos detalles de terminación, con muchas soluciones mecánicas interesantes. Acá tenemos el de 3/4, dado que se utilizaba mucho, dado tubo, no sé, pero bueno, muy lindos detalles de rectificado, muy lindos detalles de cromado. La verdad, un juego bastante interesante. Yo como dije, lo tengo desde aquella época, una vez que completé mis juegos de tubos estriados, me salió la oportunidad de comprar esta caja. En una ferretería de unos viejitos, unos ancianos, allá en Morón, cerca del colegio Chacabuco, que ya estaba por cerrar. No recuerdo exactamente la calle, pero era una de esas que me traía para mi casa. Y estos señores, gente mayor ya para cerrar, tenía este tipo de herramientas llenas de tierra en una vidriera desteñida por el sol que le daba casi permanentemente. Y bueno, fui comprando herramientas de antigua escuela cerca de los años 2000. Pero bueno, fueron oportunidades que se fueron dando y la conservo en este estado, no la he usado nunca. Esto se saca, se pone ahí y es la traba de la caja. Vamos por ahí. Viene con una extensión un poco más corta. Y hay medidas que ya obviamente no se fabrican. La 2532, que bueno, algunos dicen que es 20 milímetros, yo digo que es 19,8. 2532, 1316, medida conocida. 1 pulgada, 1516. 2932. 2932 es una medida que hoy en día no se fabrica, no se utiliza. 7 octavos, medida que se usa. Y bueno, después ya tenemos de la pulgada para arriba, pulgada 1,16, pulgada 1 octavo, se usa mucho. Tubo de 11,16. Y acá hay otro que no se utiliza demasiado, que es el 1932. Las medidas en fracción de 32, no sé por qué, pero bueno, se dejaron de utilizar. Es un jueguito bastante interesante, lindo. Me gustaría ponerlo a prueba, pero la verdad que lo conservo más como un recuerdo que como una herramienta, sinceramente. Todo va en su lugar, de la manera que está pensado, si no, no entra. El manguito va así. Acá va el berbiquí, la llave manija. Y por último, el alargue largo. Son tubos estriados, de muy linda terminación. La llave manija es prácticamente igual que la calidad Inafor o Inafor. El mango deslizante es igual al Raselli, igual. Bueno, los alargues no tienen una diferencia con nada. Y bueno, la curiosidad de la llave crique reversible, ¿no? Como dije, para un lado o para el otro.
Lo complicado era que por ahí había que dar la vuelta. Nada, para apretar o aflojar había que desconectar, por ahí se caía el tubo. Todos los que trabajamos debajo de un auto alguna vez se nos cayó en la frente una llave crique con un tubo. Y bueno, había que esperar que el tubo sea chiquito porque verdaderamente era doloroso. Pero bueno, cosas de aquella época. Hoy en día prácticamente se trabaja de otra forma. Nada, como les dije, este es un juego estriado de la marca Drevo, que debe tener cierta vinculación con Gedore, dado que es así. Viene mixto con unidades de Gedore de 3 octavos a 1 pulgada y cuarto, con medidas que por ahí hoy serían obsoletas, pero bueno, los que trabajamos con fierros de la antigua escuela generalmente no son obsoletos porque nos vamos a encontrar alguna vez con la necesidad de utilizarlos. Yo los recomiendo bastante, dado que son 3 o 4 medidas que por ahí no ocupan mucho lugar, no representan ningún gasto tan grande, y es lindo tenerlas porque los que somos de desarmar y armar, a veces se necesitan esas medidas. Así que bueno, quería mostrarles este juego, quería charlar un ratito con ustedes, quería agradecerles los comentarios, la verdad que son de una calidad y de un respeto grande, siempre con cariño, y la verdad que se agradece la buena onda, dado que bueno, esperemos que el canal crezca. Si no crece, yo ya la verdad me doy bien pagado, porque verdaderamente si a una persona le sirve o le gusta escuchar mis historias, a mí me hace bien. Así que nada, el agradecimiento. Y lo próximo que se viene en el canal, voy a juntar todas las llaves que tengo de esta época. Data de 1940, 1950, por ejemplo esta es de la marca Diamond USA. Tengo de la marca Firmon, tengo llaves de marca inglesa, y bueno, quiero juntarlas y hacer un videíto descriptivo de todas esas medidas que ya dentro de poco quizás cumplan 100 años, y si las ponemos mediante calibre, las llaves están con muy poquito desgaste, o sea, prácticamente nada. Están para servicio, o sea, están para trabajar. Cualquier llave de estas que yo tengo están para trabajar, si no, no estarían en el tablero. No me gusta tener llaves obsoletas en el tablero, llaves que no sirvan. Si por ahí hoy en día se trabaja un poco menos con esta llave, es por su espesor y porque viene con dimensiones que no son tan acotadas para los trabajos que se realizan hoy en día. Pero la calidad de las llaves es perfecta. Así que bueno, les mando un saludo, videíto de sábado en la noche, el agradecimiento, como dije, sincero, el abrazo a los amigos, y bueno, nos estamos viendo en las charlitas, en los videos. La verdad que estos 2 o 3 días hubo un montón de contenido para subir, pero bueno, por una cuestión u otra están los videos, los tengo guardados y ya los comenzaré a subir. Son algunos trabajos que se han hecho en el taller, otros en domicilio. Y bueno, les dejo el por qué inicié a comprar tubos estriados cuando ya había completado mis juegos con tubos hexagonales. Bueno, Tano, ya se entendió. Bueno, les mando un saludo, les agradezco mucho y nos vemos en otro videíto de Siciliano en su taller. Saludos.